Y atención, Ecuador, esto es importantísimo, lo que vamos a mirar, por Dios. En un segmento de noticias en Ecuavisa, en Contacto Directo, donde la ex candidata presidencial por RC5, Luisa González, es entrevistada sobre la supuesta crisis dentro de la Revolución Ciudadana. El presentador Lenin Artiega inicia la conversación cuestionando la negación de González sobre la crisis, sugiriendo que las recientes vagas en la bancada de Revolución Ciudadana podrían indicar lo contrario. González, por su parte, insiste en que se trata de una narrativa impuesta por los medios y el propio gobierno, buscando deslegitimar al movimiento. Vamos a mirar. Los que tienen que tomar la posta y levantar esos nuevos cuadros a la formación. Sí, pero eso es otra cosa, eso es trabajo partidista que ustedes están desarrollando. Yo le pregunto por las acciones que se están desarrollando para afrontar la problemática actual y que no es tan actual, abogada, porque su candidatura tuvo reparos internos, perdieron las presidenciales, perdieron votos, perdieron territorios, no lograron consolidar respaldos internos de la militancia unánimes sobre la teoría del fraude, se les va el 10% de la bancada, se generan facciones dentro de ella y todo esto ha sucedido bajo su dirección y usted dice pues que no es su responsabilidad, entonces, insisto, si no es su responsabilidad, no van a hacer nada para atender aquello. Lenin, en ningún momento he dicho que no es mi responsabilidad. Yo trabajo con la bancada y con la militancia. ¿De qué es responsable usted? Dos, quiero ser muy clara. Por primera vez en estos últimos años, desde que no está Rafael Correa en la papeleta, hemos roto el techo electoral en la primera vuelta con más de 10 puntos. Pero no han logrado volver al poder. Siempre el discurso fue, la Revolución Ciudadana no puede romper su techo. Lo rompimos y por más de 10 puntos con Luisa González en la candidatura. Que vayan a haber diferencias, por supuesto, porque hay varias opciones. Sin embargo, las encuestas reflejaban quiénes tenían las mejores opciones para la candidatura. Siempre van a haber voces distintas, pero al final nosotros trabajamos como un proyecto que se une por el país y ese es el llamado a unirnos todos en el trabajo de nuestra estructura. Qué bueno que sea noticia la Revolución Ciudadana. En Pachacutic se fue más del 60% de su bancada, como si a nosotros nos hubieran dejado 40 asambleístas por lo menos, pero aún así no fue noticia. La Revolución Ciudadana sí es noticia. Abogada, no me respondió si esperaba más bajas en la bancada legislativa. Usted, desde la dirección y luego de los diálogos que ha sostenido con los legisladores, ¿espera o no más bajas en la bancada legislativa? La Revolución Ciudadana es un proyecto que trabaja con la gente, por la gente, para la gente, y es un proyecto que tenemos que sostener entre todos, levantar este proyecto común y estar listos para defenderlo. La historia nos está mirando, y déjeme decirle, Lenin, la Revolución Ciudadana va a estar a la altura de esa historia. Y sí, es muy posible que hayan más bajas, es muy posible que el gobierno haga más fichajes, que siga amenazando quizás o ofertando recursos del pueblo ecuatoriano para comprar asambleístas. Nos quedaremos los que tengamos que quedar. González argumenta que la salida de algunos asambleístas no representa una crisis interna, sino más bien una traición al proyecto político y a la voluntad popular. Menciona casos como el del asambleísta por Loja, Juan González, quien según ella denunció intentos del gobierno por comprar legisladores. Critica estas prácticas calificándolas como las peores de la partidocracia y acusa a quienes se van y venden sus principios por un plato de lentejas, pasando a militar con el oficialismo. A pesar de estas deserciones, asegura que la Revolución Ciudadana continúa construyendo un proyecto de patria que requiere unidad. Vamos a mirar. Hay una narrativa que se está construyendo, no solamente desde los medios, sino desde el mismo gobierno. Vamos a comenzar viendo, para aquellas personas que se han alejado de la Revolución Ciudadana, nuestros mejores deseos, pero no se alejan de nosotros, se alejan de un pueblo que los eligió por un proyecto. Y mire usted,
Hoy día están con la Revolución Ciudadana, dan pretextos de su salida y lo siguiente es que empiezan a votar con el gobierno. Hay denuncias de asambleístas nuestros, por ejemplo, el asambleísta por Loja, Juan González, donde él lo dice claramente, cómo el gobierno intenta comprarlos. Estas prácticas que son las peores de la partidocracia en el país son las que dañan también y que hacen que muchos asambleístas vendan sus principios por un plato de lentejas y se vayan hacia otra orilla. Les deseamos lo mejor. Nosotros seguimos construyendo un proyecto de patria que nos requiere unidos. Las circunstancias que pasa en nuestro país son las peores de nuestra historia. Y todos lo han hecho bien. ¿Y no cree usted que han cometido algunos errores que han generado precisamente que quienes formaban parte de la bancada legislativa no se sintieran representados? Hay voces que denuncian que falta gestión, que falta debate, que no hay espacio para la deliberancia. Bueno, los pretextos sobran cuando lo que se busca es traicionar y quedar bien frente a la opinión pública. Les pido a los ciudadanos que revisen cómo están votando, con quién están votando y qué contratos pueden tener en cada localidad aquellas personas que se fueron. Aquellas que, por ejemplo, en Los Ríos, averigüen quién maneja ahora la Contraloría General del Estado en Los Ríos. Asesor de quién era la persona que está conduciendo esto. En la localidad la gente sabe lo que está pasando con aquellos asambleístas que traicionaron una elección popular, la voluntad del pueblo soberano y que se fueron por otras bancadas. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. El presentador interpela a González como la posible responsabilidad de la dirección del partido en esta situación, haciendo referencia a los reparos internos, entre comillas, durante su candidatura presidencial. La pérdida de votos y territorios y la falta de consolidación de respaldos internos. Artieda también menciona la fractura de la bancada legislativa con una pérdida del 10% de sus miembros. Sin embargo, González refuta la idea de que esto sea una crisis de su responsabilidad directa, destacando que por primera vez en años la Revolución Ciudadana rompió un techo electoral en la primera vuelta presidencial, obteniendo más de 10 puntos, lo que considera un logro significativo. Finalmente, Luisa González reconoce que es muy posible que haya más bajas en la bancada de la Revolución Ciudadana, ya que el gobierno podría seguir fichando u ofertando recursos del pueblo ecuatoriano para comprar asambleístas. A pesar de esta posibilidad, reafirma el compromiso del movimiento declarando que se quedarán los que tengamos que quedarnos para defender el proyecto político, subraya. Además dice que la Revolución Ciudadana es un proyecto que trabaja con la gente, por la gente, para la gente y que está lista para afrontar los desafíos históricos que enfrenta el país. Los que tienen que tomar la posta y levantar esos nuevos cuadros a la formación. Sí, pero eso es otra cosa, eso es trabajo partidista que ustedes están desarrollando. Yo le pregunto por las acciones que se están desarrollando para afrontar la problemática actual y que no es tan actual, abogada, porque su candidatura tuvo reparos internos, perdieron las presidenciales, perdieron votos, perdieron territorios, no lograron consolidar respaldos internos de la militancia unánimes sobre la teoría del fraude, se les va el 10% de la bancada, se generan facciones dentro de ella y todo esto ha sucedido bajo su dirección y usted dice pues que no es su responsabilidad, entonces, insisto, si no es su responsabilidad, no van a hacer nada para atender aquello. Lenin, en ningún momento he dicho que no es mi responsabilidad. Yo trabajo con la bancada y con la militancia. ¿De qué es responsable usted? Dos, quiero ser muy clara. Por primera vez en estos últimos años, desde que no está Rafael Correa en la papeleta, hemos roto el techo electoral en la primera vuelta con más de 10 puntos. Pero no han logrado volver al poder. Siempre el discurso fue, la Revolución Ciudadana no puede romper su techo. Lo rompimos y por más de 10 puntos con Luisa González en la candidatura. Que vayan a haber diferencias, por supuesto, porque hay varias opciones. Sin embargo, las encuestas reflejaban quiénes tenían las mejores opciones para la candidatura. Siempre van a haber voces distintas, pero al final nosotros trabajamos como un proyecto que se une
por el país. Y ese es el llamado a unirnos todos en el trabajo de nuestra estructura. Qué bueno que sea noticia la Revolución Ciudadana. En Pachacutic se fue más del 60% de su bancada, como si a nosotros nos hubieran dejado 40 asambleístas por lo menos, pero aún así no fue noticia. La Revolución Ciudadana sí es noticia. Abogada, no me respondió si esperaba más bajas en la bancada legislativa. Usted, desde la dirección y luego de los diálogos que ha sostenido con los legisladores, ¿espera o no más bajas en la bancada legislativa? La Revolución Ciudadana es un proyecto que trabaja con la gente, por la gente, para la gente, y es un proyecto que tenemos que sostener entre todos, levantar este proyecto común y estar listos para defenderlo. La historia nos está mirando, y déjeme decirle, Lenin, la Revolución Ciudadana va a estar a la altura de esa historia. Y sí, es muy posible que hayan más bajas, es muy posible que el gobierno haga más fichajes, que siga amenazando quizás o ofertando recursos del pueblo ecuatoriano para comprar asambleístas. Nos quedaremos los que tengamos que quedar. En conclusión, ecuatorianos, la entrevista revela una profunda división y acusaciones mutuas en el panorama político ecuatoriano. Luisa González defiende la solidez de la Revolución Ciudadana frente a lo que considera una estrategia de desestabilización por parte del gobierno, mientras que el presentador plantea interrogantes sobre la gestión interna del partido. La situación expone las tensiones políticas y las dinámicas de poder en juego, donde la lealtad y la integridad de los representantes son puestas a prueba. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos, sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.